Bienvenidos a Voces de Fe. Voces de Fe. Un espacio donde lo humano se entrelaza con lo divino y donde cada relato nos revela que, aún en los momentos más oscuros, la mano de Dios sigue obrando. En este programa escucharás testimonios reales, personas que han experimentado sanidades, milagros y cambios de vida que solo pueden entenderse desde la fe, para dejarte tocar por historias que inspiran, conmueven y renuevan la esperanza. Esto es Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Comenzamos. Escuchas Voces de Fe. Bienvenidos a Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Hoy escucharemos un relato impactante, una historia de lucha, oración y sanidad. El testimonio de Merly Rodríguez, quien fue diagnosticada con cáncer de ovario, pero vivió en carne propia el poder transformador de Dios. Quédate con nosotros porque lo que escucharás puede renovar tu fe y tu esperanza. Quien les habla, Ana González Rubio y Edwin Porras. Bienvenidos a Voces de Fe. Merly, ¿cómo estás? Merly es psicóloga, mujer de fe, que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, pero que decidió confiar en el Señor. ¿Eso es cierto, Merly? Amén, así es, Ana. Mucho gusto. Bienvenida entonces a Voces de Fe. Gracias por compartir tu historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Dios porque me da la oportunidad una vez más de testificar de su inmenso amor, de su gran poder. Bueno, Merly, queremos ya que nos cuentes esta hermosa historia de que todo el mundo está hablando en estas últimas semanas por lo impactante que ha sido, y nos digas cómo comenzó todo. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que sentiste en este proceso de este diagnóstico de ese cáncer que te habían diagnosticado? Bueno, sí, yo en una ocasión me encontraba en casa y empecé a palparme la zona de los ovarios. Sentí una masita, algo que para mí no era natural y no era usual sentirlo. Entonces decidí visitar un médico, quien me mandó algunos exámenes, ecografías, y también para que me viera con otros especialistas. Por asuntos del sistema, bueno, allí hubo unos baches, pero llegué al fin a un ginecólogo que me mandó unas pruebas de antígeno, y cuando él me mandó estas pruebas de antígeno, pues ahí fue donde yo pude ver que algo definitivamente no estaba bien, algo en mí no estaba definitivamente bien. ¿Qué pasó cuando recibiste ese diagnóstico de cáncer? Es impactante porque nadie espera recibir algo así y yo menos. Yo creí que estaba comiendo saludablemente y que no tenía por qué padecer algo como eso. Uno no espera nada de eso, ¿verdad? Entonces, alguien que estaba en el extranjero, una prima, yo le comuniqué lo que estaba pasando en mí, porque yo no hablé esto con muchas personas. Fueron muy poquitas personas que al comienzo sabían esto. Ella me brindó algunas indicaciones de qué podía hacer, algunos cambios, y yo empecé a hacer cambios en mi alimentación. Empecé a dejar algunas cosas como las harinas refinadas, las azúcares, y introducir otras cosas más saludables en la comida. Pero esto parece ser que no fue suficiente, ¿sí? No fue suficiente porque un tiempo después, un mes después, en que a mí me volvieron a hacer esta prueba de antígenos, noté que algo no había estado funcionando. No funcionó, porque cuando recibo estas segundas pruebas, un viernes de noche, yo estaba un poco optimista, pensando que los cambios que había hecho habían sido muy buenos. Pero qué sorpresa para mí que en tan solo un mes eso había cambiado para mal, porque los antígenos habían aumentado mucho más. Y fue la primera vez en que sentí que moriría, porque yo dije, si en tan solo un mes han subido así esos antígenos, ¿qué va a pasar un segundo mes, un tercer mes? ¿Cómo van a subir si se supone que hice cambio? Dije, Dios mío, ¿qué he hecho mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Por qué
porque esto en vez de mejorar está peor. Los antígenos estaban mucho más altos. Así que me llené de un poco de temor, tristeza, y recordé un testimonio de una hermana de nuestra iglesia adventista. Ella se llama Marta Flores. Vivió algo muy similar. Vi su testimonio de cómo había sanado de manera natural. Y entonces me puse en contacto con ella. Marta me brindó mucho ánimo, me brindó mucha confianza y me compartió muchas de las cosas que ella estaba haciendo, que ella hizo, de cómo Dios la había sanado. Y entonces yo también decidí poner en práctica eso. Ahí fue donde yo me hice radicalmente vegana, porque yo estaba consumiendo hasta ese momento de las carnes animales solo pescado. Había ya dejado otras carnes, pero en ese momento pescado. Y empecé a introducir muchos más vegetales, legumbres, hortalizas, toda una alimentación completamente vegana, y haciéndome tratamientos naturales que ella me compartió y eran propios de los mismos alimentos que consumíamos, pero allí mezclando una cosa con otra en ayunas. Todas estas cosas empecé a realizarlas. Con un aprendizaje muy grande. Sí, la vida es saludable, qué bueno. Espero que también nos los pases, esas notas nos las pases a todos nosotros. Esto sucedió cuando, regálanos ¿cuánto tiempo duraste durante este proceso y cuándo inició todo este camino? Wow, esto inició hace mucho rato, porque del 2023 fue que yo detecté la masita, ¿no? Pero ella no había crecido, nada, estaba normalita ahí, pequeñita, en los diferentes exámenes. Pero a partir de enero de este año, yo empiezo a notar unos cambios, ¿no? A ver cómo mi vientre se estaba como abultando de a poquito más. Ya para exactamente el 21 de marzo fue donde empecé a ver cambios mucho más radicales. Ese fue el día del cumpleaños de mi madre. Me puse un vestido que me lo veía grandísimo y me miraba al espejo y veía como mi rostro se veía un poco desencajado. Como era el cumpleaños de mi mamá, lógicamente había más personas allí, familiares, que yo veía como me miraban un poco extraño, y después sí me dijeron que me veía desencajada, que me veían un poco más delgada. Y a partir de esa fecha en adelante empecé a ver todos esos cambios en mi cuerpo. Veía cómo mi vientre iba creciendo más y más. Mi piel se iba adheriendo cada vez más a mis huesos. Yo prácticamente quedé como un estado cadavérico. A mí lo que me hacía ver gordita era la hinchazón más bien, porque todas mis piernas se hincharon, se inflamaron, retenía líquidos, estaban moradas, casi negras. También el vientre era mucho más grande. Sentía molestia, dolor, trataba de acomodarme. Yo trataba de acomodarme siempre para no sentir como el ardor y el dolor que me propiciaba la masa que estaba creciendo dentro de mí. Y solo podía tener una postura que era boca arriba, porque no podía doblarme a derecha ni a izquierda, ni siquiera arrodillarme, porque el dolor y la molestia también era muy grande. Decidí entonces sentarme sí, en la yo iglesia. vi unas fotografías del antes y el después, y sí se nota esa protuberancia del abdomen, como si estuvieras esperando bebé, o sea, creció hasta el punto que parecía que estuvieras como embarazada. Así ¿cierto? es, mis tallas bajaron todas. Yo era talla M, pesaba 56 y ahora actualmente ya cogiendo un poquito de masita estoy en 47, pero yo bajé bastante de peso. Todas las tallas se perdieron toditas, solo me quedó la talla del zapato 37. ¿Qué sentimientos te invadieron en ese momento, Merly? Sí, como decía, un profundo sentimiento de tristeza, porque pensé que lo que había estado haciendo para sanar estaba bien, pero vi que no. Y a la vez de esperanza, después de haber tenido ese diálogo con Marta, me llené de esperanza, de fe, y dije, si tengo que hacer algo por mí, lo que estoy haciendo es suficiente, tengo que hacer algo mucho mejor. No es fácil llevar una enfermedad, pero nos damos cuenta de que nunca dejaste de orar. ¿Qué papel tuvo la oración en ese proceso? Sí, la oración tuvo un papel fundamental. La oración se hizo mi prioridad.
Así como yo decía ahorita, no me podía ni siquiera arrodillar, pero yo despertaba todas las madrugadas y yo podía pasar horas enteras hablando con Dios de mí, de mi proceso y de cómo quería que Dios también actuara en mí. No olvidando nunca de que nosotros podemos presentar todos nuestros deseos delante de Él, pero sin anteponerlos a su voluntad. Y yo le decía, Señor, yo quisiera pedirte que por favor tú obres en mí una sanidad de manera natural. Yo la quería natural porque yo pensaba en que si me hacían quimios o todas estas cosas invasivas, yo decía, la gloria se la lleva la medicina, no tú. Y yo quiero darte la honra y la gloria, que seas tú, que la gente sepa que eres tú, que entienda que es poniendo en práctica lo que tú mismo nos has enseñado, que podemos gozar de mejor salud. Así que mis horas de oración eran intensas y llegó a ser algo muy importante para mí, la oración. Bueno, nos cuentas que la intensidad de tu oración era una sanidad natural. Así es. Pero ¿qué papel tuvo la fe con la hospitalización que te estaban tratando de hospitalizarte, de decirte, no, te tenemos que hospitalizar? Sí, yo estaba un poco reacia a hospitalizarme precisamente por lo que ya les dije, ¿no? Que yo esperaba que eso se diera de manera natural. Yo creo que Dios puede, así con un abrir y cerrar de ojos, sanar, pero en esta oportunidad yo decía, si se hace de manera natural, esto es un testimonio para que la gente entienda que sí, que las cosas que Dios nos dice tienen sentido. Pero cuando yo estoy dentro allí del hospital, cuando ya yo hice el ingreso, yo estoy en la sala, yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar porque empiezo a confrontarme con eso que había dicho de que era naturalmente y que iba a dar gloria a Dios por su sanidad natural, pero ahora me encontraba ahí dentro y que ahorita yo pensaba, no, ya aquí ahora me hacen quimio, me hacen no sé cuántas cosas y bueno, Señor, perdóname, yo le decía, porque la honra yo quería dártela a ti, pero yo estoy aquí adentro, Señor. Ahora entonces eso me llevó a pensar que Dios siempre tiene algún propósito y me quedé allí esperando a ver qué pasaba, pero realmente sentí un choque entre mi fe y el hecho de estar ahí dentro. Era como si dijera, bueno, pero ¿y dónde quedó la fe? Había un propósito. Había un propósito. ¿Y cuál era ese propósito, Merly? Sí, yo estando allí recibo una llamada de mi hermana y mi hermana, ella empezó a hablarme y me dice, ¿recuerdas cuando yo iba a entrar a una UCI que no quería? ¿Recuerdas todas las cosas que tú me dijiste? Y yo empecé a recordar lo que le había dicho a ella, dándole ánimo y mostrándole, ¿verdad?, que ahí habían propósitos a veces. Entonces ella me devolvió todo eso que yo le dije, porque es que cuando nosotros mismos no estamos viviendo las cosas, somos muy dados a aconsejar y a decir, todo no sale así, ¿verdad? Pero cuando somos nosotros los que lo estamos viviendo, parece que se nos olvidan los buenos consejos que le damos a otros. Así que en esa oportunidad mi hermana me regresó aquellas palabras, aquel consejo que yo le di. Y el resumen de todo era que yo no estaba allí solo por mí, que había un propósito de parte de Dios por el cual yo estaba en ese lugar. Ella me contó su experiencia de cuando estuvo hospitalizada, de cómo pudo darle el mensaje a las enfermeras, al médico, un sacerdote que llegó, lo que vivió. Ella estaba en una UCI y le permitieron entrar Biblia, le permitieron entrar himnario, le permitieron cosas que no permiten entrar en una UCI, pero ella se los permitieron entrar y ella hizo una obra dentro de ese lugar. Ella me decía, entonces tú estás en ese lugar porque hay un propósito, no estás solo por ti, estás por algo más. Dios te tiene ahí por algo más, no solo por ti. Y eso me dio tranquilidad porque yo pensé en ese momento, dije, sí, Señor, yo aquí también puedo dar tu honra y gloria, algún propósito me tienes aquí y me lo vas a mostrar. Y estuve allí en esa clínica viendo realmente cómo los propósitos de Dios estaban allí para cumplirse y por qué estaba yo allí. Merly, entonces podemos resumir de que las palabras de tu hermana fueron la fuerza o el motivador o aquello que te quitó el velo como para ver desde otra perspectiva lo que estabas viviendo.
Sí, de alguna manera sí, porque precisamente el hecho de decirme que había un propósito por parte de Dios me lleva exactamente a esa reflexión. Digo, bueno, sí, Señor, tú haces las cosas de 1000 maneras, tú tienes 1000 formas de sanar, y cuando lo haces para gloria tuya, y a través de cirugía, a través de esto, a través de aquello, o sea, yo decía en ese momento, los médicos necesitan conocer, los hermanos necesitan conocer, todos necesitan conocer lo que me estaba pasando, y dentro de la clínica era que se iba a dar ese conocer. ¿Y así algo que te impactó o que una acción tuya impactante en otras personas en ese lugar que tú puedas contar? Sí, estando el primer día que amanecí en la habitación, yo estuve primero en la UCI, ¿verdad? Y al día siguiente, En piso. En la urgencia. Hospitalización. En la urgencia, allí. correcto. Entonces de la urgencia me hospitalizaron al siguiente día. Y esa primera mañana que yo pasé ahí, llegó un hermano, por casualidad estaba haciendo algo cerca y supo que yo estaba hospitalizada, así que él llegó hasta mi habitación. Cuando él está allí, él empieza a contarme una historia difícil que él vivió, un proceso bastante difícil. Y ese proceso que él vivió le demostró cómo el Señor tenía un propósito con él a través de ese difícil proceso. Entonces él, antes de irse, me dice, tú estás aquí, algo similar a lo que me había dicho mi hermana, tú estás aquí no solo por ti, estás por un propósito de parte de Dios. Así es que busca cuál es el propósito de Dios en este lugar, por qué estás aquí. Y cuando yo salgo de la habitación, ya él se había ido, yo salgo de la habitación y empiezo a caminar, veo en la última habitación un señor solito, y escuché a las chicas que estaban allí que hacían el aseo en las habitaciones, decir que ese señor siempre estaba solo, que tenía una hija que venía de vez en cuando, desconozco por qué no podía estar mucho tiempo con él, pero que ella le encomendaba siempre a su papá a los demás cuidadores. Entonces me llama la atención, ¿no?, de verlo tan solito allí al señor. Él tenía como una traqueotomía, no hablaba aquí, tenía un aparatito, y yo me entré a su habitación y le digo, ahí miré su nombre, señor Orlando, quiero traerle un mensaje de parte de Dios para usted. Quiero decirle que Dios lo ama muchísimo, que le manda a decir que usted no está solo, que quiere que abra su corazón para que disfrute del inmenso amor que Él tiene por usted. Quería decirle como otras cosas, pero sentí que no me vino otro mensaje, me cruzaron las palabras y le volví a repetir lo mismo. Entonces le dije, mañana paso por aquí otra vez, recuerde que no está solo. Me fui a mi habitación y al día siguiente volví en la mañana y le dije las mismas cosas, abrí su puerta y dije, señor Orlando, buenos días, ¿cómo está? Le vengo a recordar el mensaje que Jesús le envió. Recuerde que usted no está solo, que Él lo ama inmensamente y quiere que usted abra su corazón para que pueda disfrutar de ese gran amor que el Señor tiene por usted. Yo le dije eso, le dije, recuerde que no está solo, hasta luego, y me fui. Eso de al mediodía pasó una camilla, y en la camilla iba una bolsa, y en esa bolsa iba el señor Orlando. Lo estaban sacando de su habitación muerto. En ese momento me pregunté, Dios mío, ¿habré dicho lo suficiente al señor Orlando para que abriera su corazón a ti? Pero el Señor me reconfortó. Estaba una primita allí y me dijo, sí, prima, sí le dijiste lo suficiente. Eso era lo que él necesitaba escuchar. Así que yo conservo la esperanza que cuando estemos allá en el reino de los cielos me pueda encontrar con el señor Orlando. Ya vino el momento crucial, el momento de la cirugía, que ese fue un momento importante allí, porque eso lo decía todo. Además ya habían diagnosticado muchas cosas. No sé si nos quieres ampliar un poco cómo fue ese proceso previo a la cirugía, pero sí nos gustaría conocer o que nos contaras ese momento cuando ibas camino a la cirugía, qué sentías, qué oración hiciste a Dios. Entonces, estamos aquí dispuestos a escuchar más de tu historia. Sí, antes de pasar ese pedacito, pues también quería comentarles que tuve la oportunidad no solo de compartir con el señor Orlando, sino con otros pacientes también de la clínica el mensaje
¿verdad? Regalarles un mensaje de esperanza. Y sí, bueno, se hicieron varias cadenas de oración por mí, siempre me lo hicieron saber, la gente siempre estuvo orando por mí y alguien me mandó un audio. Yo quiero contar esto porque me pareció muy significativo, pero en ese audio decía que había un rey, que ese rey estaba dispuesto a conceder a su súbdito, a su pueblo, peticiones. Y cada uno empezó a pedirle cositas y allí anotaban lo que pedía cada uno, pero había uno que hizo un pedido que se salía de toda lógica de lo que el pueblo hubiera podido querer pedir. Este pidió palacios adornados con muchas cosas, algo parecido a lo que el rey también tenía, ¿no? Entonces, cuando le dicen al rey todos los pedidos de su pueblo y le dicen este pedido inusual, ellos le dicen: yo no creo que usted vaya a conceder esto, pero el rey le dice: sí, concédanselo. Y se quedan a mirar, ¿cómo así? El rey les hace claridad y dice: quiero que se lo concedan, porque todos pidieron algo, pero eso que pidieron cualquiera puede dárselos. Le puede dar ropa, le pueden dar alimentos, les pueden dar medicina, les pueden dar cosas. Pero este hombre me ha pedido algo que solamente yo como rey puedo darle. Es el único que me ha hecho sentir un verdadero rey. Y entonces en ese momento pensé también: bueno, Señor, los amigos, los hermanos, la gente me pueden dar muchas cosas, me pueden suministrar también medicinas que proporcionan alivios y todas estas cosas, pero hay algo que solo tú puedes darme. Y yo en esta hora te quiero hacer esa solicitud. Yo le dije: Padre, hay una cama UCI que está reservada para mí. No quiero hacer uso de esa cama UCI, porque si yo hago uso de ella, quiere decir que algo no salió bien. A la vez de mis ojos, si me encuentro en una UCI, algo no salió bien. Quiero pedirte, en segundo lugar, que no permitas, porque hay unas reservas de sangre para mí. Y si yo utilizo esas reservas de sangre es porque algo no salió bien. Así es que, Señor, por favor, que no haga yo uso de esa reserva de sangre. Y el tercer pedido que yo te quiero hacer, Señor, es que no permitas que al abrir mi cuerpo, esa masa vaya a estar pegada a mis órganos, porque ya los médicos me habían estado preparando para lo peor. Ellos me habían dicho las posibilidades que habían, ya que el tiempo, el tamaño, la presión que ella ejercía, podían estar mis órganos, algunos de ellos pegados a esa masa. Así que ese fue el pedido que yo le hice a Dios. Dije: Señor, que cuando abran esa masa no esté pegada a mis órganos, que puedan sacarla libremente de él. Y efectivamente, cuando yo ya estoy despierta, que me entero, supe que la masa estaba ligeramente pegada del intestino. Y cuando me dijeron ligeramente pegada, a mí eso me decía una cosa. Lo que me decía era que el Señor me estaba mostrando cómo estaba Él al control de la situación, mostrándome que ese ligero significaba la posibilidad de que todo eso se hubiese dado, pero que Él no lo permitió por su inmenso amor y su misericordia. Así es que ellos extrajeron la masa por completo, pudieron maniobrarla, despegarla levemente, y los 3 deseos, esos 3 pedidos que yo le hice al Creador, los concedió. Me causó curiosidad algo, y es que inicialmente dijimos que tenías un diagnóstico de cáncer de ovario, pero me dices que ahorita la operación o la cirugía era para extraer una masa que a la final no estuvo comprometida con ningún organismo. Me imagino que los médicos estuvieron asombrados, ¿no? A ver ese diagnóstico que evolucionó de una manera diferente. Cuéntanos un poco, ahí estuvo el milagro de Dios, porque supongo que los médicos detrás de la ciencia decían otra cosa. Sí, porque desde que yo entré allí, eso eran unos diagnósticos que como cambiantes. Yo 6 días antes de entrar a la clínica, a mí me diagnosticaron una ascitis severa, y es de lo peor de las ascitis, ¿no?
esa fue también una de las razones por la que decidí al fin entrar a la clínica, porque ya alguien me había dicho que a un conocido de ella le habían practicado un drenaje de ascitis y esa agua salía podrida y maloliente. Entonces yo pensaba en mi cuerpo, dije, Dios mío, ¿cómo estará mi cuerpo? Ese líquido allí retenido tanto tiempo, ascitis severa. Eso era algo como adicional al otro, al diagnóstico principal, ¿verdad? Otro sí, diagnóstico era más. como parte de todo eso, porque una cosa como lleva a la otra, ¿ya? El diagnóstico a la hinchazón, o la hinchazón al diagnóstico, la ascitis, la inflamación, la retención de los líquidos, la baja de peso, la pérdida de cabello, todo eso. Y en la misma clínica, como que ya no había ascitis, no sé qué pasó, porque es que llegó el cirujano oncólogo, el oncólogo que me estaba viendo, y él dice, un día antes de que yo estaba preparada para que me hicieran el drenaje, él dice, no, esperen un momento, tomó su celular, habló allí no sé con quién, y dijo después al médico del piso, vamos a detenerlo, no vamos a hacerle drenaje, yo voy a sacarle la masa. Entonces vamos a ir a la cirugía. Yo digo que ahí está Dios dirigiendo todo, porque después de todo el proceso terminado, pienso que fue lo mejor que pudo haber pasado. El drenaje creo que no hubiese sido una buena opción para nada. Y esa ascitis como tal, pues yo no sé qué pasó con ella, pero no había ascitis. Dentro de la misma clínica, cuando yo entré a la emergencia, me hicieron otro examen y yo le he dicho al doctor que está allí, le he dicho, doctor, a mí me diagnosticaron hace pocos días una ascitis severa. Y él me hace la cara así como extrañado, me dice, ¿ascitis? La cabeza la echa de un lado a otro como diciendo, yo no encuentro nada de eso, yo no veo eso. Era como si me dijera eso, ¿no? Entonces, la que está escribiendo, la auxiliar del doctor, le pregunta que si había ese líquido y él le dice no. Yo escucho cuando voy saliendo del consultorio y yo me quedo así. Yo dije, Dios mío, o sea, ya tú cambiaste ahí el diagnóstico, porque yo entré con una ascitis severa aquí y ya no hay tal ascitis severa. Y me hicieron previamente 3 exámenes, pero para detectar, ¿no?, patologías. Y para la gloria de Dios, estos 3 estudios que me hicieron salieron negativos. Increíble. Merly, a partir de esas peticiones que Dios te concedió, tu fe, ¿cómo cambió después de ese gran milagro? Que viste la respuesta de esas 3 oraciones. Wow, o sea, yo me siento más fuerte espiritualmente, siento que mi fe es aún más fuerte, la confianza en Dios, siento un Dios más real, mucho más cercano, no distante, lo siento allí muy, muy cerquita de mí, me he hecho una persona mucho más dependiente de Él, siento mayor confianza en Él y me siento segura con Él, es más, sin que nadie se ponga celoso, pero me siento la consentida de Dios. Si hoy alguien está padeciendo alguna enfermedad, ¿qué palabras específicas le darías a esas personas, a nuestros radioescuchas en estos momentos de la AWR? Bueno, yo le diría a todos los que nos escuchan que no se puede perder la fe, la esperanza en el Dios del cielo, que no hay nada mejor que depender enteramente de Él. Recuerdo que el pastor Rebollo me visitó y él me hizo una pregunta al final, me dijo, Merly, que voy a orar por ti, ¿quieres que ore en algún pedido especial por ti? Y yo le dije, pastor, yo quiero que ore para que los propósitos de Dios se cumplan en mí, los propósitos por los cuales estaba pasando por todo esto. Entonces él me dice que se cumplan sea cual sea. Yo cuando dice sea cual sea, yo entiendo que él está diciendo, aún si él te llevara al descanso, todavía quieres que oremos por ese propósito. Es como si él me dijera algo así, ¿verdad? Pero yo en ese momento no sentía temor de morir. Estaba tan confiada en lo que Dios fuera a hacer por mí fuera lo mejor,
o sea que su voluntad era perfecta, que aún si era esa la razón, si ese era el propósito, aún yo lo aceptaba, porque sabía que era perfecto y que para algo iba a usar ese momento. Así que yo le dije a él que orara por mí, pidiéndole que se cumplieran los propósitos de Dios. Yo quisiera, si puedo, compartir con nuestros oyentes algo. Adelante. Claro, cómo no. Bueno, sí, este es un libro que yo adquirí hace mucho tiempo, se llama La Oración. La escritora del libro es Elena de White. Y antes no apreciaba tanto este libro como ahora. La oración, una parte fundamental que no falta, ¿no? Vemos que lo traes consigo y lo llevas a donde puedas. Sí, lo llevo donde puedo, voy leyendo y me encontré con algo que me parece muy lindo que le quiero compartir a las personas que puedan estar pasando por momentos difíciles en su salud. Este párrafo dice de la siguiente manera: si suponen que al orar por la sanidad no deben usar los remedios sencillos previstos por Dios para aliviar el dolor y ayudar a la naturaleza en su obra, por temor a que eso signifique una negación de la fe, están adoptando una posición que no es sabia. Eso no es una negación de la fe, sino que está en estricta armonía con los planes de Dios. Cuando Ezequías estuvo enfermo, el profeta de Dios le llevó un mensaje según el cual debía morir. Él clamó a Dios y el Señor oyó a su siervo y realizó un milagro por medio de él. Y le dio un mensaje al rey diciéndole que se habían añadido 15 años más a su vida. Una sola palabra pronunciada por Dios, un solo toque de su dedo divino, habrían sido suficientes para sanar instantáneamente a Ezequías. Pero Dios le envió instrucciones especiales según las cuales él se debía aplicar una pasta de higos en la parte afectada, con lo cual el rey sanó y fue vivificado. En todas las cosas debemos actuar de acuerdo con las instrucciones de la providencia de Dios. El instrumento humano debería tener fe y colaborar con el poder divino, usar toda facilidad a su alcance y tomar ventaja de todo lo que de acuerdo con su inteligencia sea benéfico y esté en armonía con las leyes naturales. Al hacer esto, no está negando su fe. Yo encontré esto ahora ya después de operada, mientras estaba en mi recuperación, y me pareció hermoso porque era algo que con lo que yo sentía que empatizaba, ¿no? De que no es falta de fe el hecho de que tú te hagas tratamientos naturales, si es que Dios dejó la naturaleza. La naturaleza tiene poderes porque Dios se las dejó. Yo siempre he dicho que si el árbol de la vida existe, es porque el propósito de Dios es prolongarle la vida al ser humano en la tierra nueva. Por algo sacó a Adán y Eva, para que no comieran de ese árbol y no se prolongara la vida, ¿verdad? Porque fueran pecadores eternos. Entonces, si hay poder en ese árbol, hay poder en la naturaleza que Él creó para sanar, que las personas pueden hacer uso de la naturaleza, seguir los consejos que Dios nos deja en su palabra. Yo leí ahí en la Biblia, en Génesis 1:29, vi que había un plan original de Dios en la alimentación, y yo dije, esta alimentación no puede ser mala porque es una alimentación que viene de Dios. Por eso me hice vegana y la disfruto ahorita, todavía sigo siendo. Entonces yo le aconsejo a las personas que se alimenten de manera muy saludable, que dependan enteramente de Dios, que confíen en Él y que no se descuiden. Confíen en Dios, que oren, que pidan que se haga su voluntad, pero que también actúen porque el Señor ha dicho que pueden valerse de la naturaleza. Merly, ¿qué aprendiste sobre el propósito de Dios en tu vida? Bueno, aprendí sobre todo que todo es en el tiempo de Dios, ¿verdad? A veces queremos que se hagan las cosas como queremos, pero una de las cosas que aprendí es que todo debe ser en el tiempo de Dios, porque esta parte de mi proceso tuvo varias etapas.
llegó una etapa en la que a mí en la clínica me volvieron a hacer la prueba de antígenos y pude observar que los antígenos habían bajado bastante con relación al anterior. Y ya para ese entonces yo tenía un mes de estar haciendo los cambios nuevos del veganismo y el tratamiento natural. Entonces, esto me reafirma, ¿verdad?, a mí que el Señor quería sanarme naturalmente también y que Él puede hacer posibles esas cosas que son imposibles. Además, un episodio muy bonito que todavía me reafirma esos propósitos de Dios fue un momento en el que yo salí del primer procedimiento en la clínica. Cuando estaba en la camilla, en sala de recuperación, sentí aquí que me sobaban la cabeza, una mano. Era como si yo la viera, pero no entiendo cómo la veía porque la postura que tengo no puedo verla, pero era como si yo la viera. Y esa mano que pasaba por mi cabeza, también escuché una voz que a la vez me decía: y mi hija linda, amada, me serás testimonio. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cuando yo escucho eso, yo empiezo a llorar. Se me salieron las lágrimas allá acostadas. Salían así sin el menor esfuerzo, salían mis lágrimas. Y yo empecé a decirle al Señor: Señor, gracias, 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 gracias. Dije muchísimas veces gracias. Y una vez que terminé de decir muchísimas veces gracias, entonces empecé a cantar el himno Señor mi Dios, ahí acostada en la camilla. Y esa experiencia fue tan especial que yo me preguntaba si era real, si yo estaba bajo el efecto de la anestesia y esto era una alucinación o qué. Entonces yo misma empecé a darme órdenes para saber que esto era real, que yo estaba despierta. Y yo me decía: Merly, levanta la pierna. Y yo levantaba la pierna y levanta ahora el brazo y incorpórate. Y todo lo que yo misma me decía lo iba haciendo para darme cuenta que sí estaba despierta y estaba despierta. Y dije: Señor, le di gloria a Dios, y entendí realmente la reafirmación de sus propósitos. Y que era real. Que era real, por supuesto. Cada que iba a un procedimiento iba con la seguridad y la tranquilidad que Él me estaba acompañando, porque Él me dijo: todo va a estar bien. ¿Hay un versículo, Edwin, que tengas para nosotros hoy? Sí, queremos compartir Isaías, capítulo 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Wow, esto ha sido una historia poderosa. Gracias, Merly, por abrir tu corazón con nosotros, por compartir esos momentos tuyos, ese caminar de esta enfermedad, de esta sanidad. Y hoy hemos sido testigos de que Dios sigue obrando milagros. A veces nos lleva por caminos que no entendemos, pero siempre con un propósito mayor. Querido oyente, si tú también tienes una historia donde Dios fue el protagonista, escríbenos al WhatsApp 310-602-4588. Estamos aquí para escucharla y compartirla con el mundo. Voces de Fe se transmite por AWR Colombia. Y recuerda, Voces de Fe trae para ti un nuevo episodio cada semana donde contaremos nuevas historias que alimentan la esperanza. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Voces de Fe, historias de milagros y esperanza.